ustedes quisieran externar a partir de lo que se dijo en esta primera sesión. Entonces, ¿qué les parece si ya rápidamente, pues, quien quiera participar, dar su opinión, pues alza la mano y entonces voy pasando el micrófono? Sería bueno que nos dijeras de dónde vienes. Me llamo Andrea Hernández, vengo de la Universidad de Morelos. Soy bióloga, no tengo experiencia en biología para nada. Y lo que voy a decir son algunas opiniones que tengo, cosas que me vienen a la mente, así que no me vayan a linchar. Bueno, en el caso de la etnoecología, creo que se ha hablado mucho de que hay que pasar del estudio a aplicaciones. Entonces esto la convertiría en una ciencia aplicada, ¿no? Eso por un lado. Por otro, creo que no sé qué tan... ¿Cómo decirlo? Voy a decir la palabra. Me gustan estos temas, pero hay que ser chismoso para hacer etnobiología. Porque uno tiene que ir a meterse a los pueblos y pues tratar de vivir incluso como ellos, pero se habló mucho del pensamiento occidental. La verdad es que nosotros somos occidentales y al pueblo que vayamos vamos a tener una idea preconcebida. O sea, para ser así, o sea, etnobiólogo, una estrellita, pues tenemos que ser de la comunidad, haber vivido ahí, haber nacido ahí, o sea, creo, ¿no? Los intentos que están haciendo pues me parecen muy bien, pero pues no quiero ser pesimista, pero creo que nunca van a poder verdaderamente conocer todo el pueblo. Y pues si bien pueden usar la herramienta de la etnoecología para ayudarlos, no sé si qué tan bien está que uno llegue y les diga, a ver, te voy a salvar de tu situación, y soy etnobiólogo, etnoecólogo, lo que quieran, y yo te voy a ayudar. O sea, ¿qué tan válido es y qué tanto la gente de los pueblos, oh sí, bienvenido, ayúdame Salvador, etnoecólogo? Son mis opiniones, ¿no? Creo que eso es todo. Ya, gracias. Gracias, buenas tardes. Me llamo Leonardo Ramírez Méndez, soy de la comunidad de Huizotlaco, municipio de Atapesco, Hidalgo. Soy con orgullo huasteco. Entonces, a mí me pegaba muy fuerte estos comentarios acerca de la etnoecología como una disciplina emergente frente a las disciplinas duras, unas disciplinas duras que de repente están en la ortodoxia. Entonces también, siendo sinceros, yo le juego un poco a la etnobotánica. No soy etnobotánico, claro, soy como aquel niño que empieza a caminar, todavía estamos en pañales. Entonces, pero sin embargo, para eso también no me desempeño al 100% como biólogo. Yo soy profesor de preparatoria en un colegio de bachilleres, entonces me he dado cuenta de muchas cosas como por ejemplo el currículum establecido que nos da el sistema educativo mexicano, el currículum, bueno, el bagaje cultural que uno lleva como profesor, pero también el bagaje cultural que tiene el alumno. Entonces es un encuentro de culturas que a veces llega a ser antagónico, aunque esto no quiere decir que el encuentro de culturas sea una enemistad. Y con esto me doy cuenta que también les comento que estoy haciendo una maestría en educación, pero desde un enfoque de investigación-acción. Entonces nosotros en esas lecturas retomamos bastante, así como en etnobiología se retoma a Lévi-Strauss, con el pensamiento salvaje también lo he llegado a revisar. Es un libro, la verdad, muy, muy bueno, pero también tiene muchas cosas que nos da, pero son complejas y todo lo vemos desde nuestro punto de vista. Entonces a mí me hace ese revuelo, y varios de los comentarios que han sido de los ponentes, pues la verdad a mí me da gusto, porque se propone el estudio del conocimiento tradicional desde adentro. Entonces yo lo relaciono con la propuesta de investigación-acción que da Eliot y también que da Clifford Geertz desde la interpretación de las culturas, como él nos propone darle voz al otro, tratar de interpretar. De por sí la cultura es una maraña,
como comentaba la chica anteriormente, es difícil poder llegar a comprender al 100%, pero siempre hay que hacer el intento, con este fino propósito y muy bueno de tratar de ser los portavoces. De repente nuestras culturas, nuestros pueblos tienen pocas oportunidades de promover, de proponer y promover los trabajos en el campo. ¿Por qué? Porque está propuesto desde la burocracia, desde un escritorio. Prácticamente Etnoecología está contribuyendo a conocer esos contextos que el político desconoce. Entonces, si bien no podemos entender y comprender al 100%, por si vamos a jugarle a esa interpretación, entrar a ese simbolismo, ¿sí? Ese simbolismo que de repente darle la palabra al otro, ser yo. O sea que no es lo mismo ver a mi objeto de estudio desde fuera, con estos ojos. La verdad, yo me cuestiono, ¿cómo hago para investigarme a mí mismo? Quitarme mis ojos, verme desde fuera. Entonces, creo que hay mucha riqueza. Aquí se discute bastante desde lo epistémico, lo teórico, pero hay mucha riqueza. Eso de compartir estas ideas. ¿Por qué? Compartir para enriquecer. Cómo de repente el investigador llega desde fuera y nos ve, pero también es importante que nosotros como grupos indígenas nos veamos y complementemos esas ideas que vienen a enriquecer nuestro hacer en el campo, ¿sí? La verdad, pues con esto que me ceden la palabra ya me siento muy privilegiado, ¿sí? Privilegiado en el sentido de que alguien que está jugándole a la etnobiología, pero estamos emergiendo. Pero la verdad, sí debemos de apostarle, así como le apostamos lo que nos propone Strauss, también apostarle ese otro simbolismo. La verdad es complejo, de por sí la palabra es alterada y pervertida. Entonces, todo eso lleva muchas connotaciones y la verdad, gracias y felicidades a todos. Bien, buenas tardes. Soy Jacqueline Gueno de la Facultad de Biología de Córdoba de la Universidad Veracruzana. Nosotros trabajamos desde hace ya varios años con los grupos de médicos indígenas tradicionales de la zona centro del estado de Veracruz, en particular la zona de Zongolica y las faldas del Pico de Orizaba. Entonces quisiera compartir con ustedes un poco sobre la pregunta que se hace respecto a la metodología. A nosotros nos ha funcionado muy bien el trabajo con la gente desde el enfoque, obviamente, del otro. Eso es claro, ¿no? La metodología que nosotros hemos desarrollado como Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional, que así nos denominamos GRAMI, es desde el ser interinstitucional y multidisciplinar. Entonces participamos todas aquellas instituciones educativas y de salud que tienen que ver con la medicina tradicional y la salud, en particular con la atención de la mujer, las parteras tradicionales, y entonces a partir de un interés real, de una humildad para acercarse hacia ellos y ofrecer nuestro servicio en función de lo que ellos necesitan. Entonces, como grupo multidisciplinario, lo que hacemos es favorecer o permitir que se den encuentros dentro de la misma organización que se denomina autodiagnóstico. Entonces, la organización, hacemos ese taller y la organización decide cuáles son las prioridades que tienen y en función de esas solicitan lo que nosotros podemos hacer desde nuestro ámbito de competencia, ya sea de la universidad o del sector salud o del sector de desarrollo social. Eso ha sido muy importante porque ustedes saben que la gente, en la medida en que le interesa lo que se va a hacer, lo hace y participa. Entonces eso ha sido un punto muy importante, trabajar a partir de un autodiagnóstico que la propia comunidad o el propio grupo hace, ¿sí? En lo siguiente es, una vez seleccionado ese autodiagnóstico o dado las prioridades, cada mes nos reunimos con los presidentes de las organizaciones y eso lo llevamos haciendo en los últimos ya casi 10 años. Y entonces ahí se exponen cuáles son esas prioridades y en el seno de esa asamblea vemos quién puede compartir y ver de qué manera se resuelve esa problemática. De tal forma que la primera pregunta que las organizaciones se hicieron fue cómo se llamaban las plantas que tenían, ¿sí? Porque en algunos encuentros de parteras tradicionales se habían dado cuenta que el otro tenía plantas iguales a las suyas pero que les decían de otro nombre.
Entonces a partir de ahí ellos quisieron saber qué, y entonces como entra la primera facultad que participa pues es biología, con todo el trabajo botánico, pero ahí se van sumando a partir de esos autodiagnósticos, y entonces ahora podemos compartir, bueno, está arquitectura, está ingeniería mecánica y eléctrica, está odontología, medicina, idiomas, contaduría, enfermería, en fin, todas las facultades que están en la zona centro están participando en este grupo, resolviendo o tratando de resolver algunas de las problemáticas que el grupo está planteando desde su ámbito. A partir de esta propuesta sobre la mesa de qué es lo que necesitan, entonces se llevan a cabo los proyectos, ¿no? La universidad participa obviamente con los académicos y los estudiantes, que son los que van al campo y trabajamos con la gente, pero después el punto clave creo que también es el regresarle a la comunidad lo que se hizo. Entonces a partir de lo que ellos quieren que se haga, nosotros lo hacemos y regresamos lo que ellos nos pidieron. Por ejemplo, nos han pedido un catálogo fotográfico para reconocer sus plantas, unas tarjetas donde ven la planta para que ellos le puedan enseñar a sus aprendices cómo es la planta y ya ir al campo por ella, algunos audiocassettes porque mucha gente es solo nahuablante, entonces tenemos algunos estudiantes afortunadamente que son hablantes de la lengua náhuatl, y eso ha sido también muy importante, ese acercamiento, pero sobre todo el respeto que se ha establecido hacia el trabajo que ellos hacen y desarrollan desde el punto de vista de la salud de sus comunidades y el trabajo que nosotros desarrollamos desde la parte académica, ¿sí? Como dice doña Alicia, que es la presidenta del Consejo Regional de Médicos Tradicionales, fue presidenta, ella nos decía, ella pertenece a la organización Masego Alistramachi de Zongolica, y ella decía, sí, trabajamos juntos pero no revueltos, ¿no? Entonces eso también ha sido bien importante, el mantener esa raya en donde sí, tú respetas lo que haces, yo respeto lo que hago. Hemos logrado una referencia y contrarreferencia de pacientes en los hospitales regionales rurales de IMSS Oportunidades, que es con quienes trabajamos más de cerca, y al menos en la zona la gente está muy dispuesta a trabajar porque ha visto desarrollo o por lo menos algún tipo de beneficio que se queda a su comunidad con él. Entonces lo último que se está trabajando en conjunto es establecer el primer centro de producción de remedios herbolarios, pero ya comandado directamente por los propios médicos tradicionales, porque tiene que ser algo que a ellos se les quede y a ellos les favorezca y les mejore su calidad de vida. Y esa es la idea que ellos plantearon, lo que solicitaron. Entonces creo que esto un poco compartir con ustedes cuál ha sido nuestra experiencia. Entonces el autodiagnóstico es básico, ¿sí? La distribución de qué hacer también es importante, el respeto a lo que se está haciendo cada quien y el regresarle a la comunidad el trabajo que solicitó, pues es una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces es lo que queríamos compartir. Gracias. Jorge Martínez, médico de origen, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y estoy en un congreso de biología. Con eso quiero subrayar, yo creo que algo que nos afecta a todos y es que somos un poquito tránsfugas de algunas disciplinas concebidas como algo estático, también un poco huérfanos en esta época en la que están muchas cosas en crisis. Yo creo que esta propuesta que se está planteando desde hace ya mucho tiempo, uno de los aspectos que tiene tácitos, pero que en términos metodológicos habría que ver cómo se traduce o cómo se plasma, es el aspecto político. Me refiero a la dimensión sublime de la palabra y no a la vulgar, ¿no? Entonces, que esto en términos concretos puede llevarse a, por ejemplo, en el plano de los estudiantes que están llevando a cabo una tesis, pues entender a la tesis y a los productos de investigación como productos políticos. Y la definición de eso no la va a dar el asesor de la tesis, la tiene que dar el tesista. Es decir, de qué y a quién le va a servir este trabajo, en términos concretos. Como parte del, inclusive cosas que pueden ser tal vez demasiado elementales, pero hasta en los ítems que conforman un protocolo de investigación, donde se tiene que hacer una revisión de quién ha estudiado el asunto, el estado del arte,
el planteamiento, si es que lo hay, de una hipótesis o de varias, los objetivos, toda esta cuestión metodológica, pues un rubro elemental tendría que ser cuáles son las condiciones de reciprocidad que implica este trabajo de investigación. Esto lo hemos intentado hacer con algunos de los estudiantes de licenciatura y maestría con los que hemos trabajado. Y esto, un poco respondiendo a la inquietud de la compañía, yo creo que aquí nos está convocando a una cuestión de la etnobiología o la etnoecología, o a quienes la practican en su calidad de redentores. No creo que vaya por ahí el asunto, sino simplemente, además esto que tú comentaste, pues es muy cierto. De hecho, Barrera lo escribió hace mucho tiempo, que quién iba a hacer la etnobotánica mejor si no eran los integrantes de las propias comunidades. Yo creo que eso no está pasado por alto. El asunto es efectivamente esto que se ha mencionado del diálogo de saberes, pero yo vuelvo al otro elemento que me parece que nos hace falta más reflexionar en relación con la dimensión política, en términos de, además de una contextualización. Si etnoecología también es sinergia y es contexto, entonces hay una parte ahí que nos remite a cuál es el papel social de las universidades, etcétera, pero también el de los colectivos que se reúnen para analizar una situación problemática. Ya sabemos que lo que manda no es la disciplina, no es reivindicar un campo profesional, sino un problema, una pregunta, y ella es la que concita, inclusive si es necesario que se haga indisciplina. Pero en este sentido de la dimensión política, ahí es donde yo veo que se requiere un poquito, por ejemplo, tener en cuenta eso que ya mencionaba Bonfil. Las condiciones de desigualdad tienen una incidencia negativa en la biodiversidad, en la diversidad biocultural. ¿Sí? Una condición precaria de la población tiene implicaciones para esa situación de índole, para la riqueza de la diversidad. Entonces estamos en esta vinculación. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las condiciones que estamos atravesando en el país. Hoy, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de campo a una determinada zona, en los criterios de elección tengo que preguntarme si no me voy a tropezar con una hielera, con cabezas. Y esto no lo preguntábamos antes. Estamos atravesando por una situación verdaderamente crítica, en la cual, si ustedes analizan el proceder de las últimas legislaturas, cuáles son los efectos que vienen con el incremento en las tasas en los impuestos, a quienes se les están perdonando, a quienes se están cargando con esto. Cuando nos preguntamos cuántos legisladores proceden de los pueblos indígenas, cuántos jueces proceden de los pueblos indígenas, entonces ya no podemos, claro que nunca se planteó tampoco así, estar en una burbuja de cristal académica, analizando una serie de situaciones. Aquí lo que hay detrás, y yo creo que se comparte entre la mayor parte de los presentes, es una inquietud de la ciencia y nuestro quehacer, ¿para qué y para quién? Entonces yo siento que a nivel metodológico habría que preguntar cómo articular esto con procesos en los cuales se pase a otro nivel de actividad, que acaba siendo hoy determinante, es decir, quiénes hoy están tomando las decisiones y de qué manera aquellos que tienen experiencia desde el punto de vista académico, junto con los saberes y los sabios locales, ¿verdad?, sin idealizar, cómo ellos pueden incidir y cómo esto ya no es una opción hoy, es una obligación, es una responsabilidad moral. ¿Qué vamos a hacer con esto en este momento en que nos están llevando al carajo? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Adrián Chávez, soy de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, con todo lo que hemos escuchado aquí, bueno, primero que nada es gratificante el poder abrir esos espacios. Y bueno, se ha manifestado que dentro de los métodos, algo de lo más complicado es justamente encontrar esa forma de llegar a una comunidad e integrarse. Me parece que desde nuestras raíces culturales, en las que fuimos educados, siempre hay elementos que nos contraponen a otro tipo de culturas, por lo tanto es como el punto crucial esto dentro de los métodos, cómo justamente integrarse.
bueno, yo cuando empecé mi trabajo de tesis, que es lo que vine a presentar, creo que ni siquiera tenía bien clara la dimensión del problema que estaba abordando. Conforme fui avanzando en el trabajo, en la investigación, pues me di cuenta realmente de qué era lo que estaba tratando de hacer. Y dije, ah, caray, ¿qué hago aquí, no? O sea, como se comentó hace rato, todos tenemos una motivación y a lo mejor, si no la tuviéramos, estaríamos haciendo algo tal vez más fácil, como comentarlo. Y me parece que dentro de los métodos, justamente el tener una motivación, tal vez eso no va a estar plasmado en el escrito del trabajo, pero dentro de los métodos debemos de buscar como una motivación, la motivación que nos mueve a estar haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, por aquí comentaban eso justamente, pues no hay que tener justo esa idea de ser los salvadores, sino solamente somos parte de la herramienta, de una herramienta que le dará la voz a los pueblos, ¿no? O sea, le dará voz a quienes por diversas cuestiones no la tienen. Y afortunadamente tenemos aquí ejemplos muy claros de cómo eso está cambiando y pues debemos de congratularnos de esto, ¿no? Por último, también respecto al comentario que hacía la compañera, me parece que no es ser pesimista, más bien es ser realista. Lo que dices tiene mucho de verdad. Jamás vamos a entender al 100% una comunidad si no somos parte de ella, pero dentro de nuestro trabajo pues, debemos hacer el esfuerzo suficiente para, en caso de que nosotros seamos portavoces, lo hagamos con suficiente respeto y la suficiente dignidad que merece el pueblo al que estemos representando con nuestra voz. Gracias. Hola, me llamo Gabriel Espinosa, soy de la etnia chilanga, pero trabajo aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo vengo desde el otro campo de las humanidades, digamos. Bueno, ya ni sé de dónde, porque como dice Paul, uno anda rebotando. Empecé a estudiar ingeniería química, me cambié a estudiar física, un poco de matemáticas, luego hice historia, luego etnohistoria y terminé haciendo el doctorado en antropología. Y me he dedicado los últimos años a estudiar la cosmovisión prehispánica, específicamente la prehispánica. Pero creo que estamos, a pesar de que hay investigadores muy buenos que han ido develando una serie de vamos a decirlo así, de leyes internas, de posibilidades, de modelos con respecto a la cosmovisión prehispánica, creo que estamos bastante en pañales y que apenas vemos la puntita de la puntita del iceberg, y que nos damos cuenta, sin embargo, que es una construcción sumamente compleja, que entre otras cosas codifica el comportamiento de la naturaleza. No es lo único que codifica, codifica lo que es la sociedad, lo que es el cuerpo humano, lo que es el cosmos en su conjunto, y entre otras cosas, todo esto indesligablemente, como se ha mencionado, de la naturaleza, de lo que nosotros llamamos la naturaleza. Y entonces solo esa parte pues es bastante compleja, porque la naturaleza, estarán de acuerdo con que tiene muchas esferas, muchas interrelaciones, y todo eso está en la cosmovisión. Gran parte de las fuentes que uno tiene que usar está en las cosmovisiones indígenas actuales, porque las fuentes son muy parcas, son muy limitadas, y otro tipo de fuentes son ricas. Estas son cosmovisiones que no se identifican, son otras cosmovisiones diferentes de la prehispánica, pero tienen una raíz. Las que son de tradición mesoamericana tienen una continuidad en algunos elementos, núcleos importantes con la cosmovisión prehispánica. En fin, he reflexionado sobre un campo particular que es la percepción de la naturaleza desde estas culturas, en la cosmovisión. Y pues llegado a la conclusión de esta enorme complejidad, lo que quisiera yo ahorita destacar es que me parece que es muy importante hacer el esfuerzo efectivamente de, se toca un poco con la pregunta de
de la actitud también del estudioso, pero tiene que ver con esto el compromiso. Además del compromiso con la comunidad, de toda una serie de elementos que saltan a la vista, creo que si uno realmente quiere seriamente estudiar etnobiología en una comunidad indígena de tradición prehispánica, por ejemplo, debiera de hacerse un esfuerzo muy serio por entender la cosmovisión local tal como es. Sirve mucho tener un poco de visión sobre lo prehispánico, tener una visión general sobre la etnografía, pero hay que conocer en concreto lo que es esa cosmovisión particular con la cual interactuamos. Y yo me temo que esto requiere un esfuerzo muy serio. No es algo que se puede hacer en un ratito, no es algo que podemos en un proyecto de 1 año para estudiar etnomicología en este lugar, pues le dedicamos 2 meses a conocer a la gente, otros 2 meses, etcétera, ¿no? Digamos que lo ideal sería poder hacer este tipo de acercamiento con un compromiso semejante al de estos viejos antropólogos que no hacían una temporadita de campo cada X tiempo, sino que, bueno, pues se metían a vivir con la comunidad y a ser alumno antes que maestro, ¿no? A aprender, primero a aprender. Esto no nos quita la posibilidad de estar estudiando mientras la ecología local, a estudiar la botánica, etcétera, etcétera, pero estamos aprendiendo de esta cosmovisión, tratando de entenderla, y nunca, por supuesto, lo vamos a hacer cabalmente, pero es un esfuerzo que hay que hacer. Tal como comentó Arturo hace rato, serán redes enormes las que sean capaces de hacer un esfuerzo de integración, pero si el propio biólogo o el propio antropólogo no hace un esfuerzo de integración local en sí mismo, va a ser difícil. Lo que tendremos son estos grandes mosaicos, conglomerados de especialistas de diversas áreas, que cada quien se echa su rollo, escribe su artículo, el coordinador del libro escribe una introducción más o menos adecuada, exitosa, y eso es la interdisciplina. Eso no es nada realmente. La interdisciplina requiere de un largo esfuerzo de discusión colectiva y de un intento de cada uno de los participantes de entender el punto de vista, ya no digamos de la etnia local, sino de su compañero de proyecto, ¿no? Muchas veces. Y a lo que voy es a que creo que el sistema académico actual no favorece esto. Es un problema muy fuerte. El análisis y la crítica de lo que es el sistema académico a nivel mundial, pero particularmente en México, particularmente en Latinoamérica, creo que es un campo y un esfuerzo sumamente importante que hay que hacer. Inscribo esta visión en la intervención de Arturo. No menciono todos los aspectos que creo que hay que contemplar, pero creo que Paul da en el clavo en este problema político, y yo solamente destaco un detalle de este sistema político, de este problema político, que es el sistema académico mismo. El permitirnos hacer investigación seria, de largo plazo, de profundidad, para realmente entender la cosmovisión de una comunidad determinada y tener esta capacidad de diálogo, porque solo entonces se da la capacidad de dialogar. Uno puede llegar a tratar de dialogar desde el principio y está muy bien, ¿no? Hay que tener esa actitud abierta, pero está uno muy lejos de siquiera poder entender lo que nos están diciendo y expresar en otro terreno lo que uno quisiera. Entonces creo que este esfuerzo de entender la cosmovisión es importantísimo, fundamental, pero como parte de un esfuerzo muy serio, y la crítica del sistema académico actual, de sus métodos, de sus formas de
no solamente de crear compartimentos estancos, sino de financiamiento, de todo aquello que respiramos, es fundamental, porque creo que va en el sentido más o menos opuesto. ¿Alguien más? Buenos días o tardes ya, mi nombre es Carlos del Campo, yo soy de Monterrey, trabajo en el estado de Oaxaca, en Chinantla Alta, una organización, y bueno, quería entrar a la pregunta de cómo entrarle, o quería contestar la pregunta de cómo entrarle metodológicamente a la etnoecología, ¿no? Entonces, quería decirle a Angélica que si ella se siente sola como antropóloga, pues ya encontró varios colegas por ahí. Yo soy psicólogo, entonces yo sí me siento un poco solo en los congresos de la neurobiología, pero durante toda la mañana he estado escuchando inconsciente, consciente, voluntades, motivos, o sea, conocer, ¿no? Muchas palabras que son objetos de estudio, ¿no? De la psicología. Entonces siento que, o creo que los psicólogos están muy alejados de este espacio, y que ojalá pueda yo como representante en este momento de esa área de estudio, jalarlos a que se integren más, ¿no? a esos trabajos, para no solamente entender y trabajar con las comunidades, sino también con los biólogos, que también necesitan entenderse a sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos escuchando hoy, ¿no? O sea, necesito conocerlo, qué me motiva para hacer mi investigación. Ahora, sin menospreciar y respetando los comentarios de Arturo, recuerdo una cita o un comentario de Baruch Spinoza, el filósofo, que dice: oh pobre hombre, y paréntesis mujer, ¿no? Hay mujeres ahora, ¿no? Antes estaban ausentes, pero dice: oh pobre hombre que se cree libre, ¿no? Porque conoce su voluntad, cuando en realidad es esclavo de las causas de su voluntad. O sea, ¿qué causó mi motivación? ¿No? También es importante. Entonces, bueno, ¿cómo entrarle? ¿No? ¿Cuál es el método? ¿No? Entonces, yo creo que, como comentaban Andrés, Genaro, ¿no? O sea, la formación académica, ¿no? Además de formar la investigación o de limitar la investigación en tiempo, ¿no? Y en objetos de estudio, también nos deforma como personas, ¿no? Cuando entramos a la universidad no estamos totalmente formados. No importa que vengamos de comunidades rurales, que vengamos de comunidades indígenas, nosotros mismos, ¿no? de la ciudad llegamos a la universidad y somos deformados por nuestros maestros, porque aunque la ciencia va avanzando, ¿no? La universidad no va avanzando. Yo trabajo con programadores, ¿no? De computación, de ingeniería en sistemas y demás, y muchos colegas, ¿no? Muchos compañeros se salen a los 3 meses, pero a los 3 años, 2 años de la carrera, porque lo que están viendo en la carrera ya está en el pasado, ¿no? O sea, la ciencia suya ya avanza tan rápido que esos maestros ya quedaron en el pasado, ¿no? Y optan, ¿no? Cuando se enfrentan a las dificultades académicas y burocráticas de la universidad, ¿no? Optan por mejor salirse y ser autodidactas, ¿no? Pero bueno, ellos tienen esa posibilidad porque hay toda una cultura de compartir, ¿no? En la programación y demás. En las demás disciplinas pues no está esa tradición, es muy difícil salirte de psicología o de biología y ser autodidacta y seguir una vida de académico, ¿no? o de investigador, de profesionista, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que una primera cosa que tenemos que hacer es transformar esa deformación, ¿no? Entender de que, como decían hace rato, la ciencia sí es una religión, ¿no? Sí es un dogma, nuestros maestros nos están transmitiendo dogmas y hay que destruirlos, ¿no? Desconstruir sus dogmas, ¿no? Y bueno, otro ausente que siento, además del psicólogo, ¿no? Que siento que está ausente aquí, otro ausente yo creo que es Paulo Freire. Muchos hablamos de investigación-acción, muchos hablamos de metodología participativa, ¿no? Pero nuestros referentes son ya sea investigadores o experiencias europeas o americanas, o experiencias latinoamericanas, pero ligados a institutos de desarrollo europeos o americanos.
donde lo participativo se ve como el otro participa, ¿no? Pero no el otro propone, ¿no? El otro dibuja, ¿no? Pero no el otro dice qué es lo que quiere dibujar. Entonces, creo que, y retomando lo que decía Paul, ¿no? lo de la política, ¿no? Creo que Frege hace una aportación muy importante para esto, ¿no? Para tomar la investigación como un acto político, ¿no? Pero no solamente para transformar al otro, sino para transformarme a mí mismo. En ese sentido, contestándole a la compañera bióloga, no se trata de trabajar para la comunidad o por la comunidad, ni siquiera con la comunidad, ¿no? O sea, yo trabajo para mí, ¿no? Y con la comunidad. Pero si como con uno de los primeros puntos en la mesa que ponemos cuando llegamos a las comunidades, ya sean urbanas o rurales, es ¿por qué estoy aquí? ¿Tú por qué crees que yo estoy aquí? A mí me está financiando el gobierno inglés. ¿Por qué me financia el gobierno inglés para estar contigo? ¿Qué me motiva a mí a estar contigo? No, pues te gusta la ecología y te gusta la conservación. No, me dan un sueldo. O sea, me pagan, ¿no? Y por eso estoy aquí. Pues si no me pagaran no estaría aquí, no podría llegar ni siquiera aquí. Entonces realmente yo estoy trabajando por mí, ¿no? Contigo, ¿no? Y por mí porque soy parte de esta nación, de este pueblo, ¿no? Y contigo porque eres parte de esta nación, de este pueblo, ¿no? Entonces yo creo que el instrumento metodológico más importante, ¿no? Y ahora sí son australianos los que me lo enseñaron haciendo eco de Paulo, sin mencionarlo, ¿no? Es que el instrumento más importante es el corazón, ¿no? O sea, es el amor, pero no el amor romántico, ¿no? Sino el amor rebelde, el amor donde me voy a transformar contigo, donde no tengo miedo de poner mi postura política, mis ideas, ¿no? No tengo miedo de contaminar mi investigación, ¿no? Sino que justamente inicio un diálogo contigo, ¿no? Porque probablemente en tu cultura tú no vas a iniciar el diálogo conmigo, porque eso es mi experiencia. Mi experiencia es que no hay diálogo inicial, sino un eco de lo que yo estoy diciendo. Eso, el diálogo de saberes no se da así tan simplemente, ¿no? Hay que problematizar, ¿no? Y el primero que me tengo que problematizar es a mí mismo, desde antes de llegar, ¿no? Y una vez en la comunidad. Entonces, bien, ese era uno de los puntos. Regresando a la psicología, bueno, en la psicología hay una tradición ahorita de trabajo sobre la ciencia del sentido común. Entonces, hay mucho sobre el sentido común que se está trabajando, o sea, cómo él, ya hacen una pausa, ¿no? un punto y aparte, ¿no? Pero cómo el humano común y corriente conoce, cómo el humano común y corriente hace investigación en su vida diaria, ¿no? Y usa su sentido común para resolver problemas. Se me hace que esas son algunas cosas que podrían aportar la psicología a la etnobiología, ¿no? O a la etnoecología. Bien, eso es todo. Gracias. ¿Alguien más? Espero que eso no parezca un abuso. Las pocas ponencias que he estado, me he dado cuenta de muchas cosas. Hay confluencia de diferentes disciplinas, nos une, creo que el estudio del entramado cultural, sí, pero desde lo metodológico yo no soy autoridad ni en la etnobiología ni en ninguna otra disciplina, solamente hago manifestar mi forma de pensar. Entonces, las ponencias que he escuchado siempre se habla de informantes, desde la antropología, la biología y todo eso, informantes. Pero cuando me ubico al grupo cultural del que pertenezco, entonces llega alguien y nos pide información a través de entrevistas, encuestas, involucrándose en nuestras actividades. ¿Acaso no seríamos colaboradores los grupos indígenas? Y otra cosa, entonces el investigador no sería nuestro colaborador. Es como cuando uno llega a hacer investigación, pues X persona y colaboradores, no sería señor colaborador de tal grupo. Pues eso pega mucho en lo metodológico, pero pues la verdad no sé, yo no soy autoridad en esto, solamente hago
pues, saber mi forma de pensar. Entonces como que había que dar esa otra visión. Ver al perteneciente al grupo no como un informante, porque al final de cuentas yo me pregunto, ¿quién es el autor del conocimiento? Eso es todo. Gracias. Bueno, pues cerramos esta ronda con... ¿Tú quieres decir algunas cosas? Bueno, ha estado muy intenso. No, en relación con lo de Carlos, que me llama la atención, lo de los psicólogos y más, porque tiene mucho que ver quizás lo que veríamos en la tarde, digamos. Yo creo que por la tarde quizás hablaríamos, porque se ha tocado de alguna forma todo también el diálogo de saberes aquí en la mañana y tal, entonces como que quizás para no repetir mucho, quizás habría que centrarnos esta tarde al tema más concreto de la urgencia de la resistencia biocultural, ¿no? Estamos en un momento, como dijo Paul, realmente crítico, entonces quizás por la tarde podríamos abordar ahora opiniones sobre el tema de la resistencia biocultural y la gran amenaza que existe, digamos, sobre estas riquezas. Y entonces eso a lo mejor nos da la oportunidad de platicar muy rápidamente quizás también el tema de los olivos, de la memoria biocultural, por qué hablamos de memoria biocultural, y lo podemos hacer quizás en 5 minutos nada más, y por qué creemos que a partir de esas nuevas reflexiones, digamos, los pueblos indígenas no solamente representan la diversidad cultural del planeta, sino que pensamos ahora que hay algo todavía mucho más trascendente, y es que creemos que en los pueblos indígenas está la memoria de la especie humana, ¿no? Entonces podemos es un poquito tratar de empezar así, y digamos, y por lo tanto la importancia de conservar esa memoria y la importancia frente a la crisis que vive hoy la humanidad, y sobre todo frente a la posibilidad de que la especie humana se extermine porque ha perdido la memoria, ¿no? En fin. Bueno, y ahí nos conecta con lo de Carlos, que me interesa mucho lo de la psicología, ¿no? Porque acuérdense que los grandes analistas de la psique humana, digamos, o del comportamiento humano, desde Fromm y sobre todo con Jung y con Fromm, acuérdense que Jung dice que buena parte del malestar del ser moderno es porque ha perdido mecanismos que tenía el ser tradicional de alguna forma, ¿no? Primitivo, digamos, ¿no? Pero allí, si estamos pensando también en que las comunidades y los pueblos indígenas son como las reservas, digamos, mucho más frescas, digamos, del ser humano, allí entra también todo el tema psicológico, porque, digamos, estos mecanismos, digamos, por los cuales el ser, digamos, tradicional, o la cultura tradicional ha creado, digamos, un conjunto de creencias que le permiten calmar una angustia que está en todos los seres humanos, ¿no? Y cómo su relación con la naturaleza también, digamos, está de alguna forma operando para tranquilizar una angustia profunda. Allí hay muchísimo que aprender, y la psicología se tiene que abrir a todo este mundo igualmente, ¿no? Y investigar también, quizás, ¿no? Pero, entonces, si gusta, ¿sí? Adelante. Sí, para preparar para la tarde, ¿no? Sí, yo quería comentar dos cosas que me parecen que hubo en las intervenciones, las 7 intervenciones, y vienen muy interesantemente de dos gentes que trabajan ligados a procesos sociales y redes sociales de médicos tradicionales, que fueron la de Jacqueline y la de Paul. Creo que es ese tipo de trabajo que están haciendo. Bueno, Paul no lo dijo, pero él trabaja desde hace varios años en una estructura de red social de investigadores que se llama Actores Sociales de la Flora Medicinal de Morelos Guerrero, y es justamente con médicos tradicionales. Entonces, creo que los dos ejemplos nos invitan a no tenerle miedo a esa etapa de trabajo, sino que hay casos claros donde se está llevando a cabo. No es una cosa imposible, no es una cosa voluntarista, no es reivindicar nada, sino justamente hacer lo que hay que hacer, ¿no? De paso, lo que nos platica Jacqueline, que entiendo que además llevan estudiantes de las diferentes carreras,
me trae a la reflexión de que las universidades sí están cambiando. No como quisiéramos aquí, pero están cambiando. Yo creo que el asunto es que hay que dar la pelea en todos los frentes. Si estás en la universidad, hay que hacerlo ahí. Si estás en la política, en la Cámara de Diputados, hay que hacerlo ahí. Si estás en el servicio público, hay que hacerlo ahí. O hay que hacerlo en todos lados también, ¿no? Si nos da el tiempo y la cabeza, ¿no? Hay que trabajar en todos los niveles, por supuesto. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero yo creo que ese ejemplo, y el de Paul también en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología Histórica, que en este momento está pasando por un periodo de turbulencia enorme, pero que ha permitido desarrollar este trabajo desde más de 10 años, ¿no? Más de 10 años y la experiencia de más de 10 años. O sea, cuando algunos de nosotros no habíamos nacido, ya estaban trabajando. Ellos ya estaban trabajando en esto, de esta forma, de esta manera, estructurando eso. Y eso, efectivamente, ¿qué nos demuestra también eso? Que son procesos de mediano y largo plazo. ¿No es? Y cómo llegó, ¿no? Y además cómo la gente realmente lo aprecia, porque parece que no es el pulque la bebida principal, sino que hay algo más que es el tepache, ¿no? El maguey, el pulque, el aguamiel mezclado con agua y panela, ¿no? Y que es una bebida ritual y que solamente uno lo encuentra en esas fiestas, ¿no? Entonces, pues dije, igual y por ahí dentro más, ¿no? Que yo de botánica no lo sé, realmente pues somos pobres en ese sentido, ¿no? Y iniciamos el trabajo. Cuando fuimos a la comunidad a hacer nuevamente unas forestales, agrícolas, pesqueras, etcétera, etcétera. Hay que proceder mediante autodiagnósticos, hay que proceder mediante procesos de investigación-acción. Yo recuperaría aquí de lo que dijo Carlos de Paulo Freire, que es uno de nuestros grandes teóricos del tema a nivel mundial y es latinoamericano y lo estudiamos poco, lo recibimos poco. Y el otro, el Orlando Patsworth, el colombiano, que también es el teórico máximo de la investigación-acción participativa y que poco lo revisamos y que poco lo leemos. También los europeos nos andan diciendo, oigan, ahí tienen ustedes dos grandes teóricos que son estos dos personajes y es poco discutido, poco leído. En nuestros días, Pablo Freire y Orlando Patsworth, un colombiano. Entonces, yo creo que estos dos, bueno, y el tema político que señalaba Paul Herzl, la política sublime, no la política del caño, de la cañería, que efectivamente yo creo que debemos de pensar la acción política como una acción de todos los días, no es una tarea de la votación, es una tarea de lo que todos ya saben, pero creo que debe de ser mucho más asumida en términos constructivos. Ayer, no sé si estuvieron en la presentación del libro de los pueblos de Morelos, decía Rafael Monroy, no quiero politizar la presentación del libro, pero es que hacer un libro sobre Morelos cabalga de nuevo es un hecho político, ¿no? Definitivamente. Él lo que quería decir es que no quería meterse a la política del caño, de la cañería, pero todo lo que hacemos efectivamente, como dice Paul, el título de nuestra tesis, la pregunta de nuestra investigación, la comunidad donde elegimos, todo eso está permeado de política. Es una política, usted le quiere decir política académica, pero es política. Entonces, creo que más vale también, en el sentido de ser conscientes de que es así, y no separar, como se ha señalado muchas veces, la diferencia entre el científico y el político. Cuando dicen, yo voy a hablar científicamente, es decir, no voy a hablar como político, es decir, no voy a decir mentiras, voy a decir verdades, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Hay que hacer esas diferencias, pero estamos hablando de ciencia que está en un contexto político y determina cosas de tipo político.